Durante más de 400 años, Dios guardó silencio, hasta que un niño nació, y ese silencio se rompió. Hoy descubrirás por qué el nacimiento de Juan el Bautista no fue un evento menor, sino una señal profética que anunció que el Mesías ya estaba a las puertas. Quédate hasta el final, porque lo que Zacarías profetizó sigue hablando hoy a tu vida y prepara el camino para la venida de Jesús. En el video anterior, en el día 22 del Adviento, contemplamos el anuncio divino, la visita del ángel a Zacarías, su incredulidad y el milagro silencioso que Dios estaba gestando en medio de la espera. Hoy, damos un paso más hoy, pasamos del silencio al canto. De la espera pasamos al cumplimiento. De la promesa pasamos a la profecía viva. Lucas capítulo 1 versículos 57 al 80 no solo nos habla del nacimiento de Juan, nos habla del comienzo del fin del silencio de Dios. La palabra nos dice, cuando a Elizabeth le llegó el tiempo de dar a luz, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron sus vecinos y sus parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Pensemos en el contexto. Israel vivía bajo el dominio romano, una ocupación que aplastaba el espíritu nacional. No había profetas desde los días de Malaquías. Más de 400 años de silencio divino. La fe se había vuelto un ritual, una costumbre, pero la esperanza genuina estaba apagada. Y en ese escenario, Dios escoge un hogar humilde, una mujer que ya era anciana y un sacerdote al que le había quitado la voz. Porque la lógica de Dios no es la nuestra, y Él nunca llega tarde. El nacimiento de Juan cambió la atmósfera. Dice el texto que los vecinos y parientes se regocijaban con Elizabeth. Esto no era normal. En aquella cultura, la esterilidad era vista como una vergüenza, a veces incluso como una señal de desaprobación divina. Pero aquí vemos cómo Dios transforma la vergüenza en testimonio. La misma situación que antes causaba miradas de lástima, ahora es motivo de celebración comunitaria. Esto nos enseña algo clave en el Adviento en Dios. No solo cumple sus promesas, Eola Shejimi, toma nuestras zonas de dolor, de vergüenza y las convierte en escenarios de su gloria y misericordia. Pero la historia se pone aún más interesante. En el día 8 del nacimiento, según la costumbre, van a circuncidar al niño. La familia y los amigos asumen que se llamará como su padre, Zacarías. Era la tradición, lo esperado, pero Elizabeth, llena del Espíritu Santo, interrumpe y dice con firmeza no. Se llamará Juan. Todos se sorprenden. Nadie en la familia se llamaba así. Le preguntan a Zacarías, que seguía mudo, y él pide una tablilla. Todos lo observan mientras escribe lentamente en Juan es su nombre. Esto no es un simple detalle, es una declaración de propósito. El nombre Juan significa Dios es misericordioso. Al darle este nombre, no están continuando una tradición humana, sino declarando una identidad divina. Este niño no está destinado a heredar el linaje sacerdotal de su padre, sino a inaugurar un camino profético completamente nuevo. Su nombre no mira al pasado, sino que apunta directamente a la acción de Dios en el presente y futuro. Y justo en ese momento, cuando Zacarías obedece y confirma el nombre que Dios había elegido, ocurre el segundo milagro. Lucas dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Después de 9 meses de silencio forzado, su boca se abre, y lo primero que hace no es quejarse ni explicar lo que le pasó. Lo primero que hace es bendecir a Dios. Ese silencio no fue un castigo, fue un tiempo de preparación, un desierto interior donde su fe fue purificada y su oído se afinó para escuchar la voz de Dios a veces. En nuestras vidas Dios también permite silencios, tiempos en los que no entendemos qué está pasando, donde parece que nuestras oraciones no son escuchadas, pero esos silencios no son para castigarnos, son para prepararnos, son el espacio donde Dios afina nuestra fe para que, cuando llegue el momento de hablar, no hablemos desde nuestra propia sabiduría, sino desde la revelación que Él nos ha dado. Y lo que sale de la boca de Zacarías es una de las profecías más hermosas del Nuevo Testamento. Un cántico conocido como el Benedictus, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza. Lo primero que hace es alabar a Dios por cumplir sus promesas. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Él conecta los puntos, menciona la promesa hecha a Abraham, el pacto con el rey David, las palabras de los antiguos profetas. Entiende que el nacimiento de su hijo no es un hecho aislado, sino la culminación del plan eterno de Dios en Jesús. No es una improvisación divina, es el clímax de toda la historia de salvación. Luego, Zacarías se vuelve hacia su hijo recién nacido y le profetiza su destino. Pero fíjate en su humildad y claridad, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan
no es el protagonista, no es la luz, es el heraldo de la luz. No viene a sentarse en el trono, viene a preparar los corazones para recibir al Rey An. Este es un mensaje poderoso para nosotros en Adviento. Quizás no todos estamos llamados a ser la respuesta final, pero todos, sin excepción, estamos llamados a preparar el camino, a ser una voz que apunta a Jesús, a vivir de tal manera que otros puedan encontrarse con Él. Y entonces, Zacarías llega al corazón del Evangelio. Describe la razón de todo esto por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Aquí usa una de las imágenes más bellas de la Biblia en Jesús, como el sol que nace de lo alto. Un amanecer que viene a irrumpir en la noche aún. ¿Para qué viene? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Jesús no viene solo a darnos un nuevo código de conducta, viene a iluminar nuestra oscuridad más profunda, a rescatarnos de la muerte y a guiarnos hacia una paz verdadera y duradera. El capítulo termina de una manera aparentemente simple, pero muy profunda, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Antes de que Juan comenzara su ministerio público, hubo un largo periodo de formación, de silencio, de desierto. El desierto en la Biblia es el lugar de la prueba, pero también el lugar del encuentro íntimo con Dios allí. Lejos del ruido y las distracciones, su carácter fue forjado y su misión fue clarificada. Así también es el Adviento para nosotros. No es solo una celebración externa, es una invitación a la preparación interior, a entrar en nuestro propio desierto para que Dios nos fortalezca y nos prepare. Así que en este día 23 del Adviento, la lección es clara. Dios rompe el silencio exactamente cuando llega su tiempo perfecto. La esperanzada como Elizabeth embarazada nace incluso antes de que veamos el milagro completo. Y la luz, como ese amanecer prometido, comienza a brillar mucho antes de que el sol esté en su punto más alto. Juan anuncia que el Mesías se aproxima. La espera no es vacía, porque la promesa ya está en camino. Hoy te invito a que te preguntes, ¿estoy esperando a Dios con una fe activa o con una resignación pasiva? ¿Qué desierto en mi vida podría estar usando Dios para prepararme para algo nuevo? ¿Estoy dispuesto a ser una voz que apunte a Jesús, aunque eso signifique no ser el centro de atención? El Adviento nos llama a alinear nuestro corazón con el de Dios, a dejar que Él nos prepare. Oremos juntos. Señor, así como rompiste el silencio en los días de Zacarías, te pedimos que hoy rompas nuestro temor, nuestra duda y nuestra impaciencia. Ayúdanos a ver los desiertos de nuestra vida como lugares de preparación y no de abandono. Prepáranos para recibir a Jesús en esta Navidad con un corazón humilde, despierto y rebosante de esperanza. Amén. Gracias por acompañarnos. Mañana, en el día 24 del Adviento, veremos cómo la promesa finalmente se hace carne, como el Verbo se hace niño. No te lo pierdas, porque estamos a un solo paso del nacimiento que cambió la historia para siempre. Nos vemos mañana.